Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Primera de Juan 3:18. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad, dice Jesús. Siempre amemos con hechos y de verdad. Miren, a propósito de este feminicidio de Anibel, hay muchas reflexiones en cada uno de nosotros. Y yo quiero reflexionar en tres orientaciones que cada vez que sucede un caso de esta naturaleza, hay cosas que uno se pregunta y como que no se responde esas preguntas hasta que pasa otro hecho de la misma connotación o naturaleza o dimensión, y entonces volvemos nuevamente a hacernos la pregunta. Por ejemplo, primera pregunta: ¿por qué no hay una campaña permanente en torno a estas situaciones? Es decir, hay campañas eventuales cuando pasan cosas o qué sé yo, pero no hay, usamos siempre el término que sea transversal. ¿Qué significa transversal? Esta orientación, esta forma de plantear las cosas frente a estos casos debe ser en todas las áreas, en todos los lugares, en todos los sitios y de manera permanente. Uno no entiende por qué no pasa eso. La segunda pregunta: ¿por qué siguen los celulares en las cárceles? O sea, cuando pasan cosas como esta, o cuando pasa, en este caso, ¿verdad?, lamentablemente la pérdida de una vida valiosa de mujer, pero cuando sucede cualquier situación que mandan a matar a quien sea, vuelve la pregunta: ¿por qué siguen los celulares en las cárceles? O sea, ¿qué es lo que determina eso? Que la Procuraduría no quiere, que alguien se opone, que no hay disposición del gobierno, que no hay fuerza del gobierno, o que no hay deseo, o que a nadie le interesa eso. O sea, ¿cómo es posible que una cosa tan elemental, porque eso, señores, eso es muy fácil, aparentemente, ¿verdad? Aparentemente, porque uno sabe que en otros lugares, en otros países del mundo, lo más fácil es tú bloquear celulares en la cárcel. Lo más fácil. Hablaba con un técnico también de esta área y me decía, no, tú puedes tumbar los celulares en un sitio. Entonces lo que dice, bueno, tumban todos los celulares, tumban también lo de las autoridades. Bueno, tiene que haber alguna forma, ya, ¿verdad? Los técnicos deben saber de eso, supongo, porque en Estados Unidos es así. O sea, cuando tú vas a Estados Unidos, tú no puedes pensar que en Estados Unidos un preso tenga No, en Estados Unidos no tumban señales. En Estados Unidos los presos no tienen señales. Por eso digo que lo que tienen son teléfonos que el público, Estado puede fiscalizar. Correcto. Entonces, por eso digo, ¿por qué no toman? Siempre imitamos a Estados Unidos, pero nunca imitamos a Estados Unidos donde se debe ser imitado. Para comprar ropa y comer. Sí, para muchísimas cosas que no tienen nada que ver con realmente ayudar a la sociedad. Entonces, ¿cuál es el problema? Es muy fácil, claro. Él cambiaba el celular en promedio cada 3 días. Pero lo que yo digo, señores, pero no hay una preocupación. O sea, cada vez que pasa algo que tiene que ver que alguien manda a matar o que alguien amenaza o que alguien hace, que dice, pero los celulares, los teléfonos, pero desde que pasa eso se pierde ya. Nadie se preocupa, nadie dice nada, ni las autoridades ni nadie. Pienso que debe haber una campaña permanente para obligar a que en las cárceles no haya posibilidad de que nadie tenga celular. Nadie puede tener celular. Bueno, me dirán, pero el problema es que también con las armas blancas pasa lo mismo. Es la misma situación. Eso es lo que tampoco uno entiende. Entonces, bueno, dirán, el problema es que nuestras autoridades están contaminadas. Sí, que está hablando de arma blanca y celular, eso es lo más inofensivo, aunque el celular es un arma de muerte. No, claro, estoy diciendo... Y droga. Y la droga. Pero no, yo voy en... Yo creo que ahí dentro se consume más que afuera. Porque no es solo eso. Tú sabes lo que... Pero, a veces, digo yo, han aparecido cosas, pero se desaparece... se desaparece un preso a veces y nadie sabe dónde está. Que es una persona... Lógicamente, hay que cambiar el criterio de las autoridades. Se ha trabajado mucho en eso y es verdad, hemos avanzado mucho. Pero hay cosas elementales como esa. Porque la droga, bueno, peor todavía. Celulares, arma blanca y drogas. No debería haber. O sea, debería haber, qué sé yo, como un trabajo especial, permanente. Porque solamente cuando pasan casos como estos es que empieza la preocupación de las autoridades y de la sociedad. Tiene que ser una preocupación permanente hasta que se logre, hasta que se resuelva. Segundo aspecto. El tercer aspecto, el papel de la familia ante estos casos. Miren, cuando usted ve el caso de Anibel, usted ve que es un historial. Es un historial, no fue un día, porque hay casos, un día pelea un esposo y una esposa y el tipo incómodo, bueno, la mata. Ese es muy difícil que usted lo pueda controlar un día. Pero generalmente los casos de violencia intrafamiliar es
permanente, es que empieza con algo, va acrecentándose, va multiplicándose hasta llegar a esa situación. Y en este caso fue mucho peor todavía, porque era un historial conocido no solamente por la familia, por las autoridades. Entonces, ciertamente, si hubiese habido una actitud de alguno de los familiares o de alguna de las autoridades de entender lo que implican estas cosas, tal vez no hubiéramos llegado a este nivel. Es decir, si una de los familiares, cuando las autoridades no les respondieron a nivel, porque es verdad, las autoridades en un momento no les respondieron, hay que buscar quién es el responsable, yo decía ayer, y tomar las sanciones del lugar, pero evidentemente... Escucha lo que dijo María Elena. Sí, por eso. Pero yo digo, están investigando, yo sé que sí, que están investigando. Ellos duran 8 horas los fiscales entrevistados y sé que ahí va a haber una sanción. Pero cuando sucede, alguien, el que me está escuchando, o sea, familiar o mujer que está pasando por una situación de violencia intrafamiliar, cuando pasa algo así, que usted entiende que las autoridades no le han dado respuesta, miren, para eso están la familia, los medios de comunicación y las demás autoridades, porque si toda una autoridad y no le hace caso, vaya a otra. Pero no deje que el proceso culmine como culminó con Anibel. Y a los familiares sobre todo. Cuando hay un círculo de violencia, no es que usted se meta, es que usted evite que eso llegue al nivel de la muerte. Dar apoyo, dar orientación y ir con la persona que está siendo afectada por esta situación a donde hay que ir para frenar ese momento, para pararlo de manera determinante. Nosotros, de manera particular como programa, hemos recibido varios casos de mujeres que se sienten que son parte de violencia, que han sido amenazadas, inmediatamente llamamos a las autoridades, trabajamos con las autoridades, forzamos a las autoridades que tomen del lugar y se toman las medidas del lugar. Entonces, si usted entiende que ni las autoridades ni su familia le está dando el apoyo, ahí están los medios. Busque gente que tenga influencia para que evite que vaya a suceder algo en torno a usted. Esto debería estarlo haciendo las autoridades, ¿verdad? Ese es su papel. Pero tenemos limitaciones graves como esa. ¿Cómo puede ser que van a hacer un acuerdo con alguien que debió estar 30 años preso por subterfugio logró 5 y después logró un acuerdo para salir de una vez? Miren lo que pasó. Entonces, esa reflexión debe ser parte cotidiana de la sociedad, de todos nosotros, de los medios, de las autoridades, de las familias, de todo el mundo. No puede ser nada más que pensemos sobre estas 4 cosas que yo he planteado cuando sucede un caso muy lamentable, porque todos entonces venimos de una vez a lamentar y a hacer una serie de cosas. Debe ser campañas permanentes, quitar los celulares en las cárceles, hacer más efectivo el papel de la justicia. Y si la justicia no funciona, que el entorno familiar busque todas las formas para frenar esta situación. Porque ciertamente las mujeres cuando están en una situación de acoso, de violencia intrafamiliar, es muy fuerte para ellas muchas cosas. Entonces tiene que haber un entorno familiar que la ayude, que la apoya, que la acompañe, que la lleve a tomar las medidas correctas para evitar que estas situaciones lleguen a estos niveles. Por otro lado, miren, la campaña que hubo en contra de la República Dominicana con el asunto de los turistas dio un resultado bastante negativo para la República Dominicana. Según las cifras del Banco Central, el turismo de Estados Unidos en el periodo enero-julio, especialmente en los últimos meses de ese periodo, cayó en un 20%. Nuestros principales turistas son norteamericanos, es el turismo número 1 de República Dominicana, y esa campaña que hubo con todas estas situaciones que gracias a Dios fueron posteriormente bien manejadas y lograron de alguna manera cambiar el impacto que estaba teniendo, pero dieron un resultado negativo. ¿Qué nos ayudó? Gracias a Dios los dominicanos somos muy solidarios y lo que compensó para que no hubiera una cifra negativa en el periodo es la cantidad aquí estoy hablando de turistas de origen norteamericano, o sea, turistas de origen norteamericano, pero dominicanos que viven en Estados Unidos o en otras partes del mundo compensaron eso, gracias a Dios, y hubo un flujo bastante grande, un crecimiento de casi un 14% de dominicanos que venían a hacer turismo en su tierra, y eso de alguna manera compensó. Pero la campaña tuvo efecto en el turismo norteamericano. Y esta es una reflexión que las autoridades dominicanas deben tomar en cuenta. Lo frágil que es ahora mismo uno de los soportes de la economía dominicana, somos una potencia turística muy importante, y entonces miren lo frágil de cualquier situación que si no es bien manejada de inmediato.
Yo sé que tomaron mucha experiencia, se hizo una evaluación bastante importante, se tomaron las medidas del lugar y se tomaron los correctivos del lugar. Entonces las autoridades tienen que ser estrictas en el cumplimiento de esos correctivos que se pusieron, de que los hoteles tuvieran cámaras, de que hubiera un reporte más rápido de cada una de las cosas que sucedan, de darle la cara inmediatamente a cualquier situación que suceda, porque ya vimos que un asunto mal manejado o en perjuicio de República Dominicana, por pequeño que sea, puede afectar esa industria tan importante, ese aspecto económico tan importante, esa razón tan importante de soporte de nuestra economía que es el turismo. Que esto nos sirva de lección y que el turismo, que sigue siendo uno de los grandes soportes, somos una potencia muy importante tanto en el Caribe como en toda América Latina, nos sirva de experiencia y que vayamos delante de los acontecimientos, no detrás, que esto sirva para ir previendo las cosas que pueden suceder y nosotros no permitir que bajo ninguna circunstancia el turismo vuelva a ser afectado. El turismo debe ser consolidado cada vez más, trabajado cada vez más y cuidado cada vez más para que la economía dominicana siga creciendo como lo está haciendo en los últimos años. Comunícate 809